Bienvenidos. En medio de la campaña electoral, entenderán ustedes que tenga que abrir un paréntesis para hablar de la salud. En varios enfoques y varios ámbitos, aplicamos algunos a la coyuntura, comenzó ayer una campaña de vacunación, por ejemplo, y otros a la estructura. Sobre todo, gracias a que ya tiene 6 meses el nuevo ministro de Salud frente a su portafolio. ¿Cuál es su evaluación? ¿En qué estado encontró las cosas? ¿Qué ha empezado? ¿Qué no ha podido comenzar? ¿Qué piensa hacer a largo plazo? Y sobre todo, las primeras buenas señales que se ven. ¿Cómo hacer que tengan continuidad para tener éxito? Es lo que nos convoca ahora. Buenas noches. El gobierno perdió 6 meses en salud, con un médico de buena trayectoria profesional, pero cuyo mayor mérito era cercanía al presidente. Se entendió que la proximidad era menos importante, el conocimiento mucho más y sobre todo la eficiencia algo superior. Esas características reúne el doctor Antonio Naranjo, 69 años, casado, 3 hijos, una eminencia, así lo denominan sus pacientes y sus colegas, en varias áreas de la medicina, pero lo más interesante respecto al reto que ha asumido es que es un profesional que conoce de administración privada de hospitales y que cuando ha incursionado en el ámbito de la construcción o el inmobiliario, es también en ese ámbito que ha avanzado, innovado y creado. Pero una cosa es con violín, otra es con guitarra. Eso es lo que le vamos a preguntar para comenzar en los próximos 60 minutos al doctor Antonio Naranjo, ministro de Salud desde hace un poco más de 6 meses. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nuestro invitado de hoy, que puede concurrir por primera vez, y le conversaba fuera de cámaras, que espero que pueda hacerlo algunas más hasta que termine este primer periodo de gobierno y con mayor razón si se reelige. Es máster en Administración de Empresas de la Universidad de Washington, también en el Instituto Tecnológico de Columbia Británica, Vancouver, educador certificado en diabetes en la Universidad de Columbia allá, médico cirujano, mejor egresado de su promoción, magíster y especialista en medicina interna de la Católica, maestría en arquitectura hospitalaria, Alevat, de Madrid, España. ¿Qué es esta vaina de Alevat? Bienvenido, señor ministro. Buenas tardes, Carlos, muchísimas gracias. Efectivamente, bueno, es un último reto que lo asumí hace pocos meses, obtuve el título de una maestría en arquitectura hospitalaria. Se pasó el tiempo de preguntarle por qué aceptó. Es lo primero que quisiera preguntarle, ¿cómo encontró el ministerio? Deme un breve panorama general, diagnóstico del shock que sé que tuvo entre lo privado que dejó y lo público que asumió. Yo diría como un paciente en terapia intensiva, con graves problemas estructurales en su estructura organizacional, en su ejecución, con un desprestigio sobre el Ministerio de Salud Pública y también con varios retos que hacerlo. Y posiblemente ese fue el motivo por el que me encaminó a aceptarlo. Creo que hay mucho que hacer por la salud. ¿Usted sabía de esto antes? ¿Le sorprendió más lo que encontró con relación a lo que percibió? Yo diría que en algunas esferas, yo diría que encontré mejor de lo que esperaba. Por ejemplo. Por ejemplo, el sector de atención primaria. Creo que es una de las fortalezas del ministerio que no es suficientemente conocido. Ok, cuénteme las de terapia intensiva, ¿cuáles son? Algunas. El área hospitalaria. ¿Qué del área hospitalaria? Muy complicado el tema de infraestructura, con deficiencias, con problemas de mantenimiento en los equipos, con falta de personal humano y obviamente con una brecha financiera muy importante. ¿Qué significa falta de plata
o falta de eficiencia en la administración de la plata en esto último, o exceso de corrupción, o las tres a la vez? Yo diría que las tres a la vez, ¿no? Desgraciadamente, y empezando por la última, sí existe corrupción, hemos detectado, hemos tratado de combatir, es muy difícil, es muy arraigado dentro de la estructura misma del ministerio y de todos los organismos. ¿Hemos tratado? Hemos tratado con éxito en algunas cosas y en otras pues definitivamente todavía está la tarea pendiente. Así está mejor. Ya, sobre mantenimiento. Averigüé, por ejemplo, cuál es su filosofía respecto a los tomógrafos. ¿Qué hizo con los que encontró dañados y qué ahorró o evitó con eso? ¿Podemos referir ese punto? Por supuesto. Había 19 tomógrafos dañados, de los cuales nosotros pudimos hacer el levantamiento de ellos. 15 fueron reparados, 4 fueron dados de baja. Era imposible ya rehabilitarlos. Se adquirieron nuevos 8 tomógrafos para cumplir con los objetivos y el propósito mayor de este asunto era evitar las derivaciones externas. Exactamente. ¿Cuánto se invirtió aproximadamente en reparar los 15 y cuánto se ahorró en no tener que invitarlos a clínicas privadas en donde le dan atención más rápida pero más cara? Entre la compra de los 8 nuevos tomógrafos, 2 resonadores y la reparación de los otros llegamos a 20 millones más o menos. Sin embargo, el ahorro, porque no es solamente el tema económico, ¿no? Nosotros ahorramos definitivamente en el hecho de no tener que pagar a prestadores externos, pero realmente la verdadera ganancia es que el paciente sea atendido en el sitio donde está y no tenga que ser derivado. Correcto. Ok. Habló usted de un ejemplo de las cosas en terapia intensiva, hablamos algo de corrupción, eso puede explicar el desprestigio, lo sorprendente, ¿cómo le llama medicina básica? Atención primaria. Atención primaria. Ok. ¿Qué es lo peor de todo, de lo que halló? Lo peor, una cosa. El estado de los hospitales. ¿Y qué es lo mejor de todo? La atención primaria. ¿Cuánto ha podido revertir de lo peor en estos 6 meses de administración? Yo creo que se han hecho algunos avances, sobre todo en el tema de infraestructura. Varios hospitales han sido reparados, algunos de ellos estaban subutilizados. También. Se han vuelto a poner en marcha, se han repotenciado. Existe un plan, y esto es una cosa muy importante. Yo no creo que esta sea una gestión de 6 meses. Ajá. Hay que verla a futuro y hay que dejar un sendero por el cual hay que trabajar. Entonces, en eso estamos empeñados y creo que pues la gestión posterior seguirá recibiendo esos beneficios. ¿Cuál gestión posterior? Que no La que piensa venga. quedarse. ¿Ah? Bueno, No me diga que ya se metió y va a salirse el baile. no, jamás, jamás. Solamente cuando el presidente decida que O salga. sea, si el gobierno se reelige, usted espera seguir. Yo le diría que si me preguntaba hace 3 meses, yo le hubiera dicho que no voy a seguir. Hoy tengo tanto entusiasmo y tantos deseos de hacer las cosas que continuaría. Lo veo. Sí, ¿no? sí. Qué bueno, ok. Hoy vino a Guayaquil para restablecer el ISPI y esa es una gran señal de la cual hablaremos después. Ahora, permítanme recomendarles, previamente escuchar a Francisco Andino, exministro de Salud, a quien le pediré 3 preguntas puntuales para entrar ya en materias específicas con el nuevo ministro de Salud, que estamos por Facebook y YouTube de ver a su manera. Llegamos también a través de Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví es señal abierta, canal 9. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, en CNT canal 12, en TV Cable canal 69, en Claro TV canal 30, en Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que se reúnen a esa hora a través de esas cableras para ver nuestro programa es aproximadamente 40,000. Carlos. En radio nos pueden seguir por Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, récord en las últimas semanas, consolidado y creciente de seguimiento en múltiples áreas. Felicitaciones a todo el equipo y a Juan Javier Benedetti, su director. En Manaví es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país. La misma frecuencia, 89.3 FM, con alcance a Chimborazo, Cotopaxi y Tumurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Doctor Francisco Andino, yo le pedí que abramos las preguntas específicas con 3 inquietudes suyas al ministro de Salud. Adelante con la primera y gracias por aceptar la invitación. Señor ministro, saludos cordiales.
¿Cuál fue la ejecución presupuestaria promedio del año 2024 en el Ministerio de Salud Pública? Y si el Ministerio de Finanzas redujo el presupuesto de la salud en este año. Sí, la ejecución presupuestaria del dinero que realmente contamos fue del 93%. O sea, si se presupuestaron, para decir, supongamos, 1.000 millones, se ejecutaron, se usaron 930. Sí, la ejecución, realmente el monto global fue 2.700 millones. Ok. De esto, pues, se cumplió 2.600 algo, ¿no? Fenomenal. Sí, yo les debo decir que eso fue un trabajo muy intenso de los últimos 6 meses, porque recibimos una ejecución presupuestaria bajita. Mucho menos del 40% estaba. Mucho menos del 10%. Cuando usted se hizo con razón. Sí. Entonces, claro, hemos tenido que trabajar fuertemente, eso hay que agradecer al equipo muy comprometido para levantar sobre todo los proyectos de gasto de inversión. Y lo otro que le preguntó Francisco Andino, ¿creció el presupuesto para este próximo año? No. El presupuesto del 2023... ¿No creció? No creció. Ni siquiera en el porcentaje que sigue la Constitución, 3%. A ver, ¿qué es lo que pasó? Se va a meter en líos el presidente usted por lo que acaba de decir. Claro, eso es inconstitucional. Sí. El presupuesto del 2023 fue muy parecido al 2024, no hubo crecimiento y realmente en lo que está proyectado, porque al ser un año electoral viene 2025, el presupuesto es muy parecido al 2024. Ok. Segunda inquietud, doctor Francisco Andino, adelante. Señor ministro, ¿usted declararía estado de emergencia en la provincia del Guayas ante el incremento exorbitante de enfermedades como tuberculosis, infecciones de transmisión sexual, ITS, VIH, vectoriales como el dengue, entre otras, adicciones, enfermedades de hipertensión arterial cardiológicas y metabólicas, siendo esta provincia un grave problema en el perfil epidemiológico del Ecuador? Yo diría que eso es el perfil epidemiológico de todo el Ecuador, no solamente corresponde a Guayas, problemas de enfermedad. Y eso es importante que el doctor Andino hace una puntualización que me parece muy importante. Aquí hay que dividir las enfermedades infecciosas, las enfermedades transmisibles y los no transmisibles. Estamos acostumbrados a pensar como una alerta muy importante las enfermedades infecciosas transmisibles, dengue, tuberculosis, etcétera. Sin embargo, hoy vemos la emergencia de los problemas no transmisibles, los metabólicos. Claro, yo diría no es una razón de emergencia, pero sí es una razón para... ¿Cuáles son los metabólicos, doctor? Diabetes, hipertensión, dislipidemias, obesidad. ¿Hay un disparo de eso también? Sí, esto no ha sido una situación que se ha dado de un día a otro. Sí, es un proceso creciente. Es un problema que se va dando. Perdón. Este momento el Ecuador vive lo que se llama una paradoja epidemiológica. Tenemos enfermedades infecciosas que no han sido superadas y tenemos la emergencia de enfermedades del primer mundo. A esas vamos a ir enseguida. Antes, sobre esto que le inquietaba a Francisco, con unas cosas puntuales. Usted sabrá que hay un brote de tuberculosis en la penitenciaría de 120, 150 afectados. Sí. ¿Sobre eso van a mandar alguna brigada, van a tomar alguna disposición? Nosotros hemos estado trabajando con el SNAI, no solamente en el caso de una de los centros penitenciarios, sino en todos. Desgraciadamente el problema allí es el hacinamiento y es una cosa muy grave. Pero la recomendación no sería sacarlos y aislarlos. Eso es lo que se está haciendo, justamente ponerlos en un pabellón en donde estén solamente personas que dentro de la misma prisión. Desgraciadamente tiene que ser así. Ok. Pero hay dos desafíos, perdón, Carlos, sí, ahí. Dele. El uno, que es el tema de la ventilación misma, es decir, las condiciones medioambientales son terribles. Correcto. El otro factor que es importante es recordar que estos pacientes están con tratamiento. Es decir, se vuelven lo que se denomina bacilíferos negativos, es decir, ya no van a contagiar. Pero en el primer momento, cuando llegan, no son evaluados, son factores de contaminación. Lo otro, aunque no lo mencionó, pero indirectamente sí, Francisco Andino, hay mucha preocupación y poca detección estadística, por lo menos que yo sepa, sobre el crecimiento de las enfermedades mentales. A raíz de la pandemia se dispararon. Tengo nada más el testimonio de la psiquiatra Sañay, que es la que más reporta sobre esto, y ella está muy alarmada por eso. ¿Algo sobre salud mental? Sí, efectivamente para el 2030 se prevé que sea dentro de las 3 principales causas de morbilidad en el mundo. Depresión. Ok. Es un problema muy serio. Depresión. La depresión.
Es un problema muy serio. Yo creo que se ha hecho una cosa que es muy importante, que es sacar el nuevo reglamento de salud mental. Eso está vigente y eso implica sobre todo el trabajo fundamentalmente a nivel de la atención primaria y secundaria, es decir, a nivel ambulatorio. Ok, una tercera y última inquietud, doctor Francisco Andino, tras de agradecerle nuevamente. Señor ministro, habiendo estado personalmente dentro de la gestión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que el artículo 360 de la Constitución dispone construir el sistema público de salud, ¿qué está realizando el Ministerio a su cargo para articular al MSP, al IES, al ISPA y al ISPOL, reduciendo las resoluciones diagnósticas terapéuticas que se hacen ahora en el sector privado y viendo que las seguridad sociales no tiene primer nivel de atención, es decir, atención primaria en salud? Qué importante me parece el comentario del doctor Andino. Creo que tenemos que articular mejor lo que se denomina el EREPIS, que es Ministerio de Salud, IES, INSPA, ISPOL. ¿Haciendo qué articularlos mejor? Trabajando para que no haya duplicación de esfuerzos, para que haya una idea común y decir, si, por poner un ejemplo, nosotros montamos una unidad oncológica, sirva para toda la red y no tengamos que hacer 5 unidades oncológicas que sean ineficientes. ¿No hay una entidad, una organización que los coordina, que los une? El Ministerio de Salud. Y debo decirle que nosotros... ¿Quién en el Ministerio de Salud? O sea, ¿un subsecretario, un viceministro? ¿Quién? Hay un grupo de varios miembros, tanto de la parte de gobernanza como de ejecución, que se trabaja en esta planificación. Y desde abril de 2025 se empieza a ejecutar el plan decenal del EREPIS. Vamos a recibir las primeras conclusiones en este primer semestre, en este primer trimestre del año 2025, de lo que fue los 10 años pasados. ¿Qué es el EREPIS? Usted me está hablando como burócrata, cosas que yo no sé. ¿Qué es esa Bueno, vaina? le digo que he aprendido todas estos meses. Ya se puso el traje. Es la red de atención pública integral. Okay. A lo que se refería Francisco Andino. Ok. Llegamos hasta allí en esta parte, María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque más sobre el estado y futuro de la salud, tema que estamos tratando esta noche. Es alentador que frente al Ministerio de Salud esté un médico quien entre sus múltiples méritos tiene especialidad en administración de hospitales. En ese y otros retos, solo la continuidad le garantizará éxito. Esta es una primera entrevista al ministro de Salud, doctor Antonio Naranjo, más de 6 meses frente al cargo, sobre el estado y futuro de la salud que hemos comenzado a analizar. Les dije que me entendieran y disculparan que abriera dentro de la semana que está copada por el tema de discusión electoral un espacio para la salud, que es un elemento vital sobre lo cual no tengo que explicar más. Si lo entienden, bien. Si no, tienen otras opciones. Primero vivos, enseguida sanos y después productivos. Ya no nos descuidemos de eso en esta coyuntura también. Y de ver ustedes que le preguntan a los aspirantes a que se mejoren o nunca enfermen, ¿cómo harán para cumplir una de las promesas de los demagogos de los debates? Recuerden que fue el único que dijo, o uno que dijo, no habrá un enfermo más que muere en hospitales del Estado. O sea, él es semidios, ¿no? Nos reproduce OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo transmiten, CNT, Claro TV, Extreme TV Cable, solo que al día siguiente es el reprise, y a las 6 de la mañana, en Extreme Zapping es Canal 41. Ya viste, no te pregunté a ti desde anoche que no confío en ti. Le hablo a mi camarógrafo que está atrás de allí. Y en el periódico digital Ecuador en Vivo sacan un resumen en su portal de noticias y portada principal. Apenas concluye. Prosigamos, María Clara. Por supuesto, con el tema del estado y el futuro de la salud que tratamos esta noche. Y vamos a pasar ahora de los temas de estructura, por así decirlo, que es lo que hemos estado revisando hasta ahora, a los de coyuntura. Primero, por el problema del dengue en esta época del año, pero no solamente en la costa, sino en el oriente también.
En Napo está lleno de pacientes con síntomas de dengue. La capacidad está al límite y van a sumar 20 camas para atender la demanda. El invierno llegó con lluvias, mosquitos y estragos. Hay 342 casos confirmados en la provincia en los primeros 21 días del 2025, más del doble que en el mismo lapso de 2024. Y un adolescente de 16 años falleció según el Ministerio de Salud. En Guayas también hay preocupación no solo por dengue, sino por otras enfermedades como Zika, chikungunya o malaria. La ciudadanía toma sus propias acciones porque la cantidad de mosquitos los obliga a mantenerse encerrados en casa. Mientras en Durán moradores están tapando huecos en las calles para reducir el agua emposada. En Puerto Viejo, capital de Manabí, 3 brigadas del Ministerio de Salud recorrieron las casas de la Ciudadela Nuevo Puerto Viejo al sur. Colocaron abate y explicaron sobre el manejo de los reservorios de agua. Mientras en Machala, 2 brigadas colocaron químicos desinfectantes en tanques y sistemas de agua. La ciudadanía señala que esto debe ser oportuno porque el invierno apenas comienza y la proliferación de mosquitos ya se siente en los hogares. En 2024 hubo 61.329 casos de dengue en todo el país. Las provincias con mayor número de enfermos fueron Manabí con 10.450 casos, El Oro con 6.411, Guayas con 6.324 y Napo con 6.202 confirmados. Lo pusieron al día de esto, de otras enfermedades estacionales, señor ministro. ¿Y por qué sigue ocurriendo lo típico? Ya sé que usted tiene recién solo 6 meses. Ya poco y tarde. Están haciendo lo que se debe. Poco y tarde. Las lluvias comenzaron hace 15 días. Sí, este es un problema que nosotros lo tenemos presente. Son 61.000 casos del año pasado. La base del tratamiento está en la prevención. Realmente aquí se tienen que hacer campañas muy vigorosas de educación a la población, porque aquí es un triángulo, ¿no? Es el vector, es decir, el insecto, la enfermedad y el ambiente. ¿Por qué no empezaron esas campañas a tiempo? Porque desgraciadamente siempre estamos esperando a que se presente la primera lluvia para preocuparnos. Sin embargo, el programa existe, claro, y se está trabajando. ¿De quién depende? Del Ministerio de Salud en gran parte. ¿De qué parte del Ministerio de Salud? ¿De qué funcionario? ¿De qué viceministro? ¿De qué burócrata? Depende de los programas de prevención y promoción de salud. ¿Y por qué no se mueven? No, bueno, sí se mueven, pero desgraciadamente esto rebasa un poco la expectativa y sobre todo la infraestructura con la que disponemos. ¿Qué falta? ¿Personal? ¿Implementación? ¿Eficiencia? ¿Qué falta? Por un lado falta personal. Por otro lado hay que reconocer que el dengue es una enfermedad que en Latinoamérica fue 10 millones de casos en el año pasado, es decir, no fue un problema exclusivamente del Ecuador. Estos cambios bruscos del clima, desde la sequía hasta ahora el exceso de lluvias, genera varios problemas de desastre. Recuerde muy bien lo que acabamos de hablar, porque si usted va en serio con lo que me dijo, que espera continuar en el ministerio, y si las preferencias se mantienen hasta ahora, que Noboa se reelija, en un año vamos a poner esa grabación para que usted se compare. Así es. ¿Ok? Así hecho. María Clara. Revisemos ahora una reciente nota de Erika Vera de Teleamazonas respecto a la campaña de vacunación contra enfermedades que arrancó las últimas horas. Los niños de 1 a 2 años ya pueden vacunarse contra la poliomielitis, mientras que los menores de 7 años en adelante pueden aplicarse la vacuna contra el sarampión y la rubeola en todo el país. Los adultos mayores, grupos vulnerables, cuidadores de personas con discapacidad y personal de salud también están habilitados para hacerlo. El Ministerio de Salud confirmó que hay 290.000 dosis contra el sarampión y rubeola y 513.000 para la poliomielitis. Las personas que deseen pueden acudir a los centros de salud más cercanos a su sector. La campaña está vigente hasta el 31 de mayo de este año. ¿Novedades sobre estas campañas de vacunación? Sí, yo les diría que la primera, la más importante que se empezó en el mes de noviembre fue la vacuna de influenza. 5.100.000 vacunas, dosis, 5 millones de dosis que se empezaron a administrar y que termina el programa en febrero. Lo que usted decía justamente, sabiendo que vienen los problemas respiratorios, esto se empezó en noviembre. Eso ha funcionado bien. La población todavía no ha llegado al 50% de recepción de vacuna y estamos trabajando en la promoción justamente para que acudan, porque las vacunas están disponibles. Esas vacunas que empezaron contra la influenza en noviembre,
nos protegen de 2 o 3 variantes que están alertados que vienen de Perú, una, Bolivia, otra. Sí, esta es una vacuna que va a cubrir las cepas más frecuentes de influenza. Debe ser entonces para toda la población. Fundamentalmente para los grupos más vulnerables, empieza con ellos, ¿no es cierto?, los niños, los adultos mayores, pero ahora pues, personal de salud, pero ahora está ya para la población en general. Estas disponible. no son vacunas experimentales. Absolutamente. La vacuna de influenza es muy comprobada ya y pues ha funcionado bien en su tiempo. No es que desaparece los brotes, pero por lo menos los disminuye en intensidad. Las vacunas que se refieren ahí, polio, sarampión, son parte del esquema tradicional, digamos, de vacunación. Se lo hace en ciertos tiempos, como también desde mayo a octubre se va a hacer la vacunación para COVID. Es decir, eso está planificado. Entramos en eso. ¿La vacunación para COVID con qué vacuna? Bueno, nosotros, ustedes saben, existen varias posibilidades, pero estamos buscando la mejor opción. Ahí recurrimos a... Todas son vacunas experimentales. Después de lo que se ha dicho, ¿usted va a apoyar esa cuestión? Bueno, yo soy un convencido de la vacunación. Y le voy a decir... Yo también, pero no de las experimentales. No. En la emergencia del 2020 lo puedo entender. Después de lo que se vio que pasó, ¿vamos a reincidir? No, hay que seleccionar y yo creo que hay una experiencia y eso ha sido una de las cosas más positivas en medio de lo negativo que tuvo el COVID. Y lo que le pasó a Fauci, se fue a la cárcel. Se fue, claro. ¿Que se queda en la cárcel también? No. Aquí hay gente que lo va a acusar de esa vaina. Claro, yo sé que hay detractores muy importantes en relación a la vacunación. Correcto. Pero si usted ve lo que pasó, y en ese sentido creo que los médicos serios hicimos una lectura permanente de lo que fueron los resultados de COVID. Y muchas de las cosas que dijo al principio resultaron erradas, porque así fue. Correcto. Fuimos aprendiendo en el camino. Pero una de las cosas que efectivamente la evidencia demuestra es que la vacuna ayudó definitivamente a frenar el curso. Sin duda. Y creó también otra serie de enfermedades posteriores que están brotando ahora. Ha generado otros problemas, ha generado desgraciadamente otros problemas que tendremos que seguirlos conociendo, porque desgraciadamente el tiempo de emergencia de COVID hasta el tiempo que estamos ahora no son ni 5 años. Ok. ¿Cuándo toma usted la decisión de qué vacuna es la mejor a su juicio? Yo creo que eso estamos trabajando ya con la Organización Panamericana de Salud, recogiendo toda la información mundial para escoger la mejor opción. Ha habido algunas... ¿Va a permitir opiniones de otras? ¿Va a abrir un debate? ¿Va a hacer que sus colegas de medicina, ¿cómo le llaman? ¿La alotrópica le llaman a la normal? Sí. Y a la otra, no convencional, participen. Claro. A ver, yo diría que uno tiene que escuchar, ¿no es cierto? ¿Alopática o alotrópica? ¿Cómo es que le llama? Alopática. Alopática, perdón. Disculpen. Hay que abrir la posibilidad de escuchar, porque mal haría un necio de no escuchar nunca. Qué bueno. Pero hay fuentes y fuentes a las cuales hay que acudir. Okay, ese va a ser un debate muy importante. Eso va a ser un debate, pero nosotros creemos que tenemos que acudir justamente a la academia, y no solamente nacional, sino mundial, para respaldarlo. Qué bueno que usted admita, anticipe y reconozca que va a ser una decisión crítica. ¿Mediados de año comienza esa vaina? Mayo. Disculpen la informalidad con que trato al doctor a veces diciendo, comienza esa vaina, es que es de mi generación, solo que él era del Benalcázar, yo era del americano. Okay. Nunca nos cruzamos. Tiene la culpa él, nunca nos cruzamos, felizmente. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, ¿en qué concluyó el tema del famoso Instituto Izquieta Pérez desaparecido en el correísmo? Es alentador que frente al ministro de Salud, Ministerio de Salud, esté un médico, quien entre sus múltiples méritos tiene especialidad en administración de empresas, pero de empresas hospitalarias. En ese y otros retos, solo la continuidad le garantizará éxito. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV en Estados Unidos. Se conectan a ellas entre 12 y 15,000 hogares para ver nuestro programa. En España, en cambio, nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21 y en Ecuador, Macro Digital Televisión se encuentra en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, Valle Visión Play, 11 Play y CNT Play. Ahora retomando el tema de el presente y el futuro de la salud en nuestro país, veremos que entre múltiples aspectos el Instituto Izquieta Pérez era necesario. Estaba trabajando en la producción del suero antiofídico, es decir, el que impide que la mordida de una víbora que sea venenosa termine
matando a una persona, y eso es porque inclusive de Centroamérica llegaron a importar los sueros que se hacían a partir del veneno de las propias serpientes capturadas en nuestro país. Hemos ido dotando de los medicamentos como enfermedad de Duchenne, por ejemplo, como enfermedad de Laron, hemofilia, factor 8 y las enfermedades oncológicas que están involucradas también dentro de este grupo. Es decir, este es un trabajo arduo, como comprenderán, no es un trabajo que se resuelve en 6 meses ni en un año. Debe hacerse cambios profundos en cuanto al enfoque de estos medicamentos. Uno de ellos, por ejemplo, estamos trabajando a partir del mes de noviembre con la Organización Panamericana de la Salud con el objeto de lograr que se haga una compra a nivel regional con otros países de Latinoamérica que se suman a esta iniciativa, de tal forma de poder acceder a mejores precios dentro de los medicamentos de estas enfermedades raras y especiales. De lo que ve usted tiene la misma política de Eduardo Peña del IES. Pero ahorita voy a ir a medicamentos. Antes a la referencia que hizo María Clara sobre el ISPI. ¿Qué le llevó a resucitar el Instituto Izquieta Pérez? Fíjese, la necesidad de investigación en el país era terrible. Eso se acentuó justamente a partir de la pandemia, que se vio que el país no tenía datos, que no había investigación y que habíamos dejado de producir vacunas. Eso lo hacía el INSPI, el famoso Instituto Izquieta Pérez, que para los médicos es como la imagen romántica de la investigación científica. Correcto. Cuando uno decía, yo quiero ser investigador, quiero estar en el Izquieta Pérez. Llegó el año 2012 y de un decreto se terminó realmente la labor que estaba cumpliendo este instituto. Y la parte más grave o sensible socialmente fue la que mencionó María Clara. Aquí hacíamos sueros antiofídicos de primera, los importaban de Costa Rica, de Centroamérica, por la referencia que también hizo ella sobre su elaboración. Y el no tener ese suero a disposición le costó la vida a unos cuantos campesinos. Celebro, por lo tanto, que eso lo haya restablecido. Sí, realmente yo agradezco a la vida, la oportunidad de haber estado en el momento crítico donde había que intervenir el instituto. ¿Qué lo animó a hacer eso? Porque usted no es de la vieja guardia médica. No, realmente... Como usted dice, esa es la visión romántica de la medicina. Sí, pero era muy necesario. Cuando yo hice justamente el mapeo de qué cosas se podían hacer y qué debían hacerse de manera inmediata, encontré que había un proyecto que estaba trabajándose con GIZ, que es la cooperación alemana, y que estaba medio parado. Con que GTZ. Que no le habían dado impulso y que era una cuestión de empujar estos últimos meses. meses. Salió eso. De ahí salió eso. No lo hizo solamente por congraciarse con la clase médica guayaquileña ni y darle una señal a Guayaquil. No. Qué bueno. Sí, okay. sí. Sobre el otro, medicamentos. Yo puedo comprender la parte económica de la política, de su visión, comprar al por mayor, hacerlo a través de la OPS, bajar precios. ¿Y qué pasa con las farmacéuticas locales? ¿No les va a parar bola? A ver, yo creo que hay mercado para todos, ¿no? La producción local, hay este momento, buena parte de la dotación del cuadro básico de medicamentos está dado por la producción local, ¿no? Eso pues ha venido a beneficiar mutuamente, tanto la provisión en el caso del Ministerio de Salud, cuanto la producción y las fuentes de empleo. Pero existen este grupo de enfermedades raras y catastróficas donde el costo de los medicamentos es extremadamente alto. Pero no tienen casi producción local esos medicamentos. No hay. Por eso tenemos que acudir a otros medios para poder importarlos. Lo entiendo absolutamente. Hay alguno que llegó a costar $5 millones en el gobierno anterior. Claro. Y como un gesto excepcional se lo compró. Sí, pero era, digamos, un hecho aislado. Yo diría que ahí es muy importante trabajar en otra cosa, Carlos, que es en establecer realmente el cuadro, revisar el cuadro básico, lo que estamos haciendo y espero que en un par de meses finalmente salga. Y segundo, determinar nuevamente las fórmulas de cálculo de los techos de los medicamentos, porque nosotros pagamos más lo que se paga en Colombia o en el Perú, teniendo el mismo medicamento y la misma fuente. ¿Qué tanto más? 50%, 40%. Una barbaridad. Okay. Es una barbaridad. Ok. ¿Cómo se llama esta cuestión que se llama amiotrofia? ¿La esclerosis cómo se llama? Esclerosis lateral amiotrófica o... Esa de ahí. Sí. Ok. Esa requiere también, sí. enfermedad, medicamentos muy caros. Pero dentro de esa línea hay algunos que llaman genéricos y otros que llaman de marca.
Y los pacientes, no conozco los de salud, conozco el IES, en gobierno anterior, reclamaron porque cuando les comenzaron a dar los de marca y no habían, perdón, los genéricos, sino los de marca, su recuperación, su reacción no fue igual. Ya que usted va a comprar por esa vía medicamentos para enfermedades catastróficas, ¿serán los de marca? Ahí hay una clave que se llama bioequivalencia. Si son equivalentes en su producción, en su calidad, en su farmacocinética, podrían utilizarse. De otra manera, pues tendremos que seguir recurriendo. ¿Quién determina la bioequivalencia? Eso se hace a través de estudios, es el ARSA quien convalida. Muchas veces esos estudios vienen de afuera y se tiene que recurrir a la información. Pero desde luego, el genérico dirá, yo no conozco esa especialidad, esto es malicia mía, dirá equivalente al de marca. Dirá, ¿qué más va a decir? ¿Para que lo compren si es más barato? No, eso tiene que ser, digamos, porque ya la licencia no se cobra. Claro, es un criterio imparcial que tiene que determinar aquello. Okay. Sí hay casos de que los genéricos son igual que los de marca, qué sé yo, ibuprofeno. ¿Ya? Pero hay otros que definitivamente se tiene que ir al original. Aclarado. María Clara. Al regresar en el siguiente bloque, más aspectos sobre el estado y el futuro de la salud, que es el tema que tratamos esta noche. Es alentador que frente al Ministerio de Salud esté un médico, quien entre sus múltiples méritos tiene especialidad en administración de hospitales. En ese y otros retos, solo la continuidad le garantizará éxito. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. En la China hubo un brote recién de un virus nuevo que le denominan nemovirus humano. ¿Qué diablos es? Nos podrá explicar el ministro de Salud. Pero cuánto alboroto causó, todo el mundo lo sabe, cerraron ciudades, miles, población, examen, aislamiento. Y poco tiempo después, la preocupación y el pánico se esfumó, cuando lo previsible era que empecemos a tomar precauciones como la vez anterior del COVID. ¿Qué mismo fue eso, doctor, y qué reacción va a tener el Ecuador? A ver, yo creo que ahí hay que tener un discurso responsable. Creo que la primera cosa es que hay que analizar realmente la fuente de información y la magnitud del problema. Inmediatamente que nosotros conocimos, porque esto nace de una información de la India, en donde se dice que en la China están sucediendo estas cosas. Nosotros acudimos de forma inmediata a la Organización Panamericana de Salud y Mundial de Salud a decir que hay alertas en la región, hay alertas en otros países, no los había. ¿Qué pasa en la China? Nosotros hablamos con el aparato consular del Ecuador en la China. ¿Qué pasa? Bueno, la situación no era alarmante. Hubo un COE nacional, una reunión para tratar este punto de parte del gobierno de una manera responsable. Pero también responsable es no tomar medidas de alerta innecesarias. ¿Qué interés tenía India en causar esa alarma sobre China? Bueno, nosotros podemos entender que podía haber algún interés de tipo político, económico, pero lo que sí puedo garantizarle es que hemos seguido haciendo un monitoreo muy cercano al tema y no ha habido mayores alertas. Y aunque usted no es un epidemiólogo, ¿qué es un nemovirus humano? A ver, el paranemovirus humano es una variante que tiene una estructura de RNA, ¿no?, que se comporta muy parecido a los virus respiratorios, al virus sincitial respiratorio, a la influenza. Eso hace también difícil el diagnóstico porque es muy parecido. Okay. ¿Qué hicimos aquí también? Y justamente el INSPI está en capacidad de aislar y determinar, porque sí ha habido casos. Esa es la otra cosa. Este virus aparece en el 2002 en un laboratorio en Países Bajos y luego desde el año 2016 se tiene ya monitorización. En los últimos años en el Ecuador no pasan de 14, 15 casos. El último año, 9 casos. Entonces, si hay reportes, hay la manera de determinarlos, de identificarlos, y su tratamiento en la gran mayoría de casos pasa con un problema respiratorio banal. Okay. Gracias por su aclaración tranquilizadora y para usar la misma palabra que usted también, responsable. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, ya el bloque final, corresponden mis preguntas a nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Es alentador que frente al Ministerio de Salud esté un médico quien entre sus múltiples méritos tiene especialidad en administración de hospitales. En ese y otros retos, solo la continuidad le garantizará éxito. Concluimos con el rito final que ha impuesto María Clara Triviño para cerrar el programa.
hacia nuestros invitados. Adelante, María Clara. Gracias, como bien lo dices. Continúan las palabras para nuestro invitado central, Antonio Naranjo, ministro de Salud, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, ministro. ¿Aprueba usted la lógica del nuevo presidente de los Estados Unidos al salirse de la OMS porque su país contribuye con $500 millones, mientras que China, que tiene 4 veces más población, contribuye tan solo con 39, sí o no? No. La segunda, y va sobre el tema de la OMS. ¿Cree usted que procede un replanteamiento y una reestructuración de su misión, dado los múltiples cuestionamientos que han hecho respecto a su manejo y resultados, sí o no? Sí. La tercera, ¿le parece peligroso el crecimiento de la medicina, de los medicamentos denominados alternativos en el Ecuador, sí o no? Sí. La cuarta, ¿es una utopía o por lo menos un imposible lo que plantea la Constitución respecto al acceso de salud gratuita para todo el mundo? ¿Existe alguna posibilidad de que por lo menos en el futuro haya una cobertura total para los pobres de las enfermedades caras, sí o no? No. La quinta y última, ¿está usted dispuesto a fomentar una campaña e incentivar a la población, aún además bajos ingresos, a contratar desde pronta edad un seguro de salud para que termine siendo su mejor protección, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Agradezco su franqueza, especialmente en esas respuestas. Podría ser muy fácil contestar lo popular y no lo serio, que es lo que usted ha dicho, aunque yo no necesariamente coincida. Para concluir, señor ministro, 2 cuestiones que me intrigan. Yo situé los antecedentes por los cuales Daniel Noboa nombró primero a un ministro de salud y luego escogió a otro. Usted no era conocido ni de su círculo más confiable. ¿Qué le pidió cuando él a usted, cuando lo confirmó? Yo creo que dentro de las virtudes que tiene Daniel Noboa es que es un hombre valiente. Hay muchas cosas buenas, pero es un hombre valiente y transmite esa valentía. El desafío del Ministerio de Salud necesitaba de hombres firmes y creo que eso fue lo que me motivó. Y la otra cosa, en su profesión, menos que en la mía, quizá más, tal vez porque yo no conozco la suya a fondo, un gran tío mío del cual algún rato hablaremos, fue un médico notable aquí insigne, compañero de Juan Tanca Marengo, un tío mío. Siempre se sigue aprendiendo. ¿Qué es lo que más ha aprendido usted en estos 6 meses? Para mí ha sido posiblemente uno de los años más importantes de mi vida. He aprendido a conocer el país, he caminado el país y he visto su realidad. Uno nunca termina de aprender, pero esto para mí ha sido una lección de vida increíble y ha sido realmente un regalo que me ha dado la vida y el país de hacerlo. Doctor Antonio Naranjo, le agradezco y lo comprometo a la continuidad o frecuencia que le mencionaba, debemos tener en adelante. Después de la primera vuelta, segunda quincena de febrero, un segundo capítulo para tratar todo lo que ahora queda pendiente, todo lo que hasta ahora no hemos tratado o todo lo que apenas hemos empezado a definir. Quiero, para concluir, insistir en lo mismo que he dicho a lo largo del espacio. Que haya una eminencia en el Ministerio de Salud no te garantiza necesariamente lo que más se necesita, eficiencia. Pero esta vez, por circunstancias muy poco frecuentes, conciliaron una eminencia en su profesión y en su especialidad con un experto en administración de hospitales que ha demostrado en sus ejecutores privadas mucha eficiencia. Está en el momento y en el trance de reconciliar y encajarlo uno con lo otro. Y de hacer lo más importante para mí, demostrar que sí es posible, que el Estado con criterios de eficiencia del sector privado puede producir iguales o a veces mayores resultados, dado la obligatoriedad que lo ampara, la ley que lo protege, pero a veces afectado por el monopolio que lo perjudica y lo prostituye también. Ya tienen ustedes una idea de cómo ha empezado a asumir su reto el doctor Antonio Naranjo. La volveremos a revisar en poco tiempo más. Por ahora, 2 cuestiones positivas. Él decidió no estar de paso, sino seguir. Y la Asamblea ha decidido no joder. Ojalá no lo empiecen a hacer después. María Clara.
El día de mañana a las 22 horas estará con nosotros Carolina Basante de Lupa Media, que tiene una herramienta de fact-checking que se ha utilizado aquí en el Ecuador y verán los resultados que se han obtenido después del debate. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches.